Voy a leer la pregunta. Una pregunta era sobre el narcisismo. Ya lo hablé un poco, pero quería mencionar nuevamente este tema del narcisismo, que es una forma de abuso. Y cuando los abusadores son muy narcisos, utilizan a la gente, aunque los narcisistas no son abusadores de menores. Es incompatible con el sacerdocio. Todos somos pecadores y somos un poco narcisistas, pero cuando uno es narcisista de verdad, no es una persona adecuada para el sacerdocio porque se sirve a sí mismo y no sirve a los demás. Segunda pregunta sobre la confesión. ¿Qué hacemos si usted es un sacerdote cuando viene a alguien y confiesa el pecado de haber abusado sexualmente de un menor? ¿Qué hace usted como confesor? El sello, el secreto del sacramento es absolutamente inviolable. Por ningún motivo alguien puede violar el secreto de confesión. Nunca, jamás. Pero si alguien se confiesa del pecado de abusar de un menor, debo asegurarme que esa persona reciba terapia para el abuso. Le voy a decir a las personas, te voy a absolver, sí, pero quiero que usted tiene que abordar y enfrentar sus problemas para que no usen la confesión como una forma de evitar la responsabilidad que tienen de parar de abusar y paren de abusar de menores. El secreto de confesión es inviolable, pero lo hacemos responsable de que cambie su conducta. Esta es una muy buena pregunta sobre el contacto físico con menores. ¿Cuál es la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto contacto puedo tener con un menor? Las cosas han cambiado. Antiguamente, por ejemplo, yo recuerdo que era sacerdote parroquial, me llevé a 15 jóvenes al parque de diversiones porque no encontré a ningún otro adulto. Los puse todos en la camioneta y me llevé a los 15 chiquillos y eran monaguillos. Me los llevé solo, yo era solo y me llevé a 15 al parque de diversiones. Jamás lo voy a hacer. Siempre voy a tener un adulto más conmigo. Son cosas que han ido cambiando y debido al abuso han cambiado y hay que cambiar un poco los límites. Y yo le diría al equipo de prevención hayan unas pautas o guías que cuáles sean más o menos los límites con menores, que nunca estén en nuestro dormitorio solo ni departamento, no los llevamos solo a vacaciones, no estar mucho solo con menores. Ahora, respecto al contacto físico, es muy distinta en cada cultura. En Italia, mi padre es italiano y ustedes que son italianos, de origen italiano, los italianos si no te tocan, no comunican. Ellos tienen que tocar porque es su forma cultural. Mi mamá es de Noruega, jamás tocan los noruegos, los nórdicos, entonces no tocan a la gente. Y yo nunca tengo idea qué hacer, son tan distintos. Las culturas son distintas. La cultura hispánica es más de tocar, de abrazar, los americanos no tanto. Y por lo tanto hay ciertos lugares donde no hay que tocar a los menores. No tocamos a las mujeres en ciertos partes de su cuerpo. Sé que hubo problemas en el pasado. Los sacerdotes besaban de forma inadecuada lo que se dice a las mujeres, como si fuera su mamá. A mamá yo la abrazo un poquito, pero no le doy un abrazo de oso a mi mamá. Le doy un besito, no le doy un beso en la boca a mi mamá, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo tratamos a las mujeres y a los niños. Tiene que haber barreras adecuadas y adecuadas a la cultura. Un poco de contacto físico sí hace bien, está bien. Pero hay lugares donde no podemos tocar partes del cuerpo, porque nosotros no tenemos que tocar a la gente en algunas partes del cuerpo. No, los niños normales son abusados porque sabemos que los chicos vulnerables muchas veces son las víctimas pero los niños normales opuestos a vulnerables, sí. La respuesta es sí.
hay chicos normales, entre comillas, abusados. Y por eso que el programa de protección infantil no solamente damos formación a niños, también a niños, no solo adultos, porque tenemos un programa para los niños hecho por educadores profesionales dirigido a niños. Y lo hacemos que ellos tengan y para que sepan reconocer cuando las cosas no son adecuadas. Incluso cuando son muy pequeños, los chicos pueden aprender qué es lo adecuado y qué no es adecuado. ¿Cómo podemos diferenciar entre cómo podemos identificar que si tenemos un grupo, cómo podemos científicamente entender por la ciencia que hay un grupo que manipula? Entiendo de dónde viene la pregunta, porque hay una historia y lo más importante que podemos hacer para esto es exactamente lo que hicimos esta semana. Y le agradecemos a la iglesia por cuando se dan cuenta, cuando logran romper la manipulación del abusador, cuando se educa a la persona, podemos romper el ciclo del silencio. Muchas veces el grupo puede ser manipulado cuando las personas no saben, cuando hay todo un secretismo, cuando no sé realmente qué es una manipulación, pero a medida que aprendamos más del problema, podemos asegurar que no va a ocurrir, porque uno puede engañar a una persona, pero me aseguro que hoy en día en Chile es un lugar más seguro, por lo menos en Estados Unidos, si usted es un menor, la Iglesia Católica hoy es el lugar más seguro. En Estados Unidos, la Iglesia Católica hoy es el lugar más seguro para los niños, porque tenemos el programa más caro, más difundido en todo el país. Y espero que esto pase acá en Chile. Y veo que lo que ustedes están haciendo van a tener el programa más completo y eficiente de protección para los niños en el país y espero que sean modelo para otros países. No de prevención infantil que dure una semana. Así que un efecto de este taller es un signo de su compromiso y que la iglesia será un lugar seguro y un refugio para los niños en el futuro. Las víctimas dicen que la iglesia no les ha pedido perdón, pero al mismo tiempo el obispo dice que sí, les pidió perdón. So, I think what the question Creo que la pregunta o la afirmación es que ha ocurrido en Estados Unidos. La víctima dice, la iglesia nunca se disculpó, pero el obispo dice, sí pedí perdón. Recuerden que yo dije que se dice, pero a lo mejor alguien no lo escuchó y por eso hay que decirlo una y otra vez y una y otra vez. A la larga usted se va a aburrir de decirlo, pero nunca es demasiado. Si leemos los documentos de los obispos de Estados Unidos, usan muchas veces perdón, pedimos perdón y hay que seguir diciendo pedimos perdón y perdón una y otra vez. El abuso sexual de niños es una condición o una enfermedad. ¿Hay alguna diferencia? Una enfermedad se considera una anormalidad física. Por lo tanto, normalmente usamos la palabra enfermedad, pero cuando hablamos de trastorno psicológico, en todas las personas que he trabajado que son abusadores sexuales tienen alguna condición o algún cierto trastorno psicológico, algo. Normalmente un abusador se surge de un trastorno psicológico, sí, también es un delito y también es un pecado, es las tres cosas. Usted dijo que al sentirse enojado, el abusado sigue siendo está como controlado o sujeto al control del abusador. ¿Cómo podemos hacer para que salga de este espacio de dominio? A veces parte del proceso de sanación es que en algún punto el abusado tiene todo el derecho, debe enojarse contra el abusador, contra la iglesia. Como iglesia debemos ser capaces de escuchar la ira, la rabia, la furia. Tiene toda la razón de estar furioso y estar enojado, pero
se enoja con nosotros, no confían en nosotros, pero a la larga hay que seguir, intentar superando esto, porque si se quedan pegados en la rabia, en la furia, siempre indirectamente van a ser controlados por el abusador. El abusador sigue manejándole las vidas. Es difícil decirle, salgan de la rabia, toma tiempo, toma años, pero hay que decirle, usted tiene que vivir una vida libre, no una vida de esclavo del abusador. A veces las grupos de víctimas pueden ayudar, pero a veces lo encierran en la rabia estos grupos de víctimas y no avanzan. Y esto ha sido un gran problema en Estados Unidos. Pero creo que ¿cómo podemos ayudar? Hay tratamiento psicológico también para que la víctima supere la etapa de ira. ¿Piensan que sería adecuado o conveniente que los sacerdotes y religiosas pasen por evaluaciones psicológicas para detectar estos problemas? Sí, yo creo que todo el mundo deberá pasar una evaluación psicológica antes de entrar al seminario, una orden religiosa, sacerdocio. Yo sé que ustedes tienen profesionales de salud mental muy buenos en Chile, me he reunido. Ustedes tienen este recurso y que pueden hacer un screening, sí, absolutamente, antes de que alguien entre al ministerio. Y es parte de la responsabilidad del obispo, es asegurar que sean personas adecuadas para el ministerio, parte de la cual es la salud psicológica. ¿Cómo podemos disponer de procesos de sanación y reparación para víctimas que fueron revictimizadas por nuestra iglesia en el pasado? La iglesia está aprendiendo y la sociedad completa está aprendiendo. No es una excusa de haber cometido errores. Sin embargo, la iglesia está aprendiendo. A veces nuestras actitudes del pasado no fueron tan correctas como debieron, no respondimos como debiéramos. Y primero lo que digo es, pidamos perdón a aquellos a quienes están dolidos y heridos por nuestra mala manejo. Al fines del milenio, el padre Juan Pablo II se pidió perdón por la Inquisición, pidió perdón por las cruzadas, pidió por la tortura contra las mujeres, todas las cosas que la iglesia no hizo bien en el pasado. La iglesia, nosotros creemos que ha sido instituida por Dios, tiene la inspiración de Jesús y es la iglesia de Jesucristo, pero al mismo tiempo está gobernada por seres humanos muy frágiles. Cuando usted es un sacerdote joven o una religiosa, ve a su líder y dice, ustedes tienen que hacer esto, lo demás allá, pero cuando uno se pone más viejo, uno dice, ahora somos quienes estamos a cargo de la iglesia y vaya, hacemos lo mejor posible, pero cometemos errores. Entonces pedimos disculpas por nuestros errores y escuchamos a las personas. Creo que es tener capacidad de escuchar y reunir a las personas, escuchar a las víctimas, pedirles perdón y tener el firme propósito de enmienda, decirles que nos comprometemos nosotros a no volver a cometer estos errores. Creo que es parte del proceso de sanación. Ayer, no sé si todos escucharon anteayer, que me dijeron cómo ayudar a las parroquias. Un sacerdote acusado de la parroquia es una víctima también, así que hay que trabajar a nivel de la parroquia. Si un sacerdote fue condenado en la parroquia entera tiene que pasar por un proceso de sanación, si no se quedan pegadas la parroquia. Y espero que la diócesis tenga personal experto que vaya a las parroquias y les ayude a tener un proceso de sanación. Se dice que las vocaciones de mujeres también están disminuyendo. ¿Cuál podría ser el problema de esto? Yo diría que esto se debe que el secularismo está afectando las vocaciones, por supuesto.
pero hay una necesidad grande de religiosas, de mujeres consagradas al Señor. Cuando ustedes miran, revisan el pasado y las cosas buenas que han hecho las religiosas, no cabe duda que sería una pérdida tremenda perder vocaciones de religiosas. Pregunté a los sacerdotes ayer cuántos de ustedes su vocación fue despertada por religiosas. Y muchos levantaron la mano. Entonces tenemos que estimular las vocaciones de las religiosas. Una de las razones que dije el lunes es la vida religiosa es una vida de alegría. Y si alguien tiene llamado a la vida religiosa, realmente no se van a arrepentir. No va a ser fácil, nada es fácil, el matrimonio tampoco es fácil. Yo veo los matrimonios de mis hermanos y realmente tampoco es nada fácil. Una vez estaba haciendo un programa de radio y los entrevistadores eran un matrimonio y me estaban haciendo entrevistas y estaban hablando como 10 minutos de lo terrible que era el celibato y que era muy difícil, que tremendo. Y yo me senté ahí y escuché y luego no sabía qué decir. Yo creo que fue el Espíritu Santo que me iluminó y dije, mire, el celibato tiene problemas, por supuesto. Pero yo veo a mis hermanos que están todos casados y veo su vida. Tampoco es fácil. El matrimonio tampoco es un pedazo de cake, no es. Ella le da un codazo y le dice, sí, tiene toda la razón él. ¿Qué sucede cuando los abusadores han muerto? ¿Cómo ayudamos a la víctima a superar su trauma? En el caso, las víctimas en general no hacen su sanación dependiente de lo que hace el abusador. No podemos hacer que el tratamiento dependa del abusador. No hay que basar que la vida de esa persona dependa del abusador. No hay que ser un esclavo del abusador. Hay que liberarse de él. Liberarse de él. Así que si está muerto, bueno, muerto está. Hay que vivir su propia vida. La propia vida no depende de lo que haga el abusador ya. Y eso es muy importante. ¿Qué sucede con la... Sospecho que esto viene de la experiencia en Chile, esta pregunta. La situación en Chile, ese grupo, estoy hablando del grupo que fue un poco inusual, el grupo Caradima. Tuvimos casos así en que un sacerdote era un abusador y había un grupo que lo estaba haciendo juntos. Eso fue un mal en general. Cuando los sacerdotes mismos son complacientes y aceptan las situaciones, cuando trabajan sacerdotes juntos para abusar de menores, eso realmente hay una intencionalidad muy, muy maldadosa, digamos. Aquí el asunto era que había gente que sabía el caso y no denunció. Yo diría que a medida que creamos conciencia, como dice la diócesis, esto no es correcto. La iglesia ya no es un refugio para el abuso de menores. Y esto debiera eliminar ese tipo de grupos de trabajo grupal o de esa conciencia grupal. Los abusadores salirse con la suya y que van a ser protegidos por la iglesia. Entonces debemos detener esto de alguna forma. Yo creo que ya se detuvo en Estados Unidos, ya no veo nada de ese tipo de conducta. Cuando hay abusadores son personas aisladas y responden muy rápidamente.
La última pregunta, y después vamos a seguir con el resumen. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un sacerdote es acusado de tener relaciones sexuales con un adulto? Y, como mencioné anteriormente, la pregunta era que tuviera relaciones sexuales con un adulto. Yo creo firmemente que la crisis es un llamado a la Iglesia, a todos nosotros, a vivir una vida de integridad para los seminaristas, para los sacerdotes, para los obispos, para los religiosos, para los laicos. Si nosotros nosotros dejamos esto muy claro a los seminaristas, nosotros esperamos que ustedes vivan una vida casta y pura. Realmente la Iglesia está cambiando debido a esto. Hablamos que la Iglesia cambia lentamente, pero realmente ahora se le ha dado a los obispos la autoridad para trabajar con las congregaciones para excluir a un cura que no vive una vida célibe. Si usted se sabe que ese sacerdote no vive una vida célibe, se le puede expulsar, se le puede eliminar. Se le puede laicizar, digamos, se le puede expulsar del ministerio. Se trabajó con el CDF y se vieron todos los casos. Cuando dijo el Papa Benedicto, basura, de mugre, mugre. Sí, suciedad, mugre. Sí. El Papa Benedicto lo llamó suciedad, mugre. Reconoció la maldad que era. El Papa Francisco dice que un sacerdote que abuso de un menor está pervirtiendo algo sagrado y convirtiendo en algo dañino. Nosotros necesitamos que esto se detenga. Cambiando, está mucho más atenta y está eliminando muchos de estos sacerdotes que no cumplen con el celibato y que abusan de menores. Entonces, aquí el sacerdote que no puede vivir una vida céliba no puede permanecer en el sacerdocio porque no es justo para la Iglesia, para las personas. Se está elevando la vara y estamos haciendo lo mejor porque entonces, todos ustedes han tenido mucha paciencia. Los quiero agradecer. Quiero agradecer a las traductoras quienes han estado entendiendo a mi inglés tan rápido de Nueva York. Muchas gracias. Quiero agradecerles por haberme invitado. Yo creo que esta presencia hoy día debe representar este compromiso de la Iglesia chilena. Y habla muy bien de la Iglesia y todos han sido muy cariñosos, muy amables. El taller, muy lindo. Me voy a trasladar a Chile y voy a vivir en Viña del Mar. Quería agradecer también a Chilo, y ustedes deben sentirse muy orgullosos. He hablado con los miembros del equipo y realmente es uno de los mejores equipos que he visto en el mundo. Realmente son muy profesionales, muy comprometidos, muy educados, muy trabajadores y muy excelentes, de personas muy inteligentes que realmente han entendido, que entienden perfectamente los problemas y están muy comprometidos a trabajar en este tema. Así que tienen que ustedes... Les agradezco a todos, que Dios los bendiga y
Gracias a nos ustedes. vemos en el futuro. Muchas gracias.